En un pequeño pueblo rodeado de densos bosques, existía una leyenda que todos conocían pero pocos se atrevían a mencionar. Se decía que en lo más profundo del bosque, había una cabaña abandonada. Aquellos que se aventuraban a entrar, nunca regresaban. La leyenda contaba que si mirabas a través de la ventana de la cabaña, verías algo tan aterrador que tu corazón dejaría de latir al instante. Nadie sabía exactamente qué era, pero todos coincidían en una cosa: si lo ves, mueres. Una noche, un grupo de amigos decidió desafiar la leyenda. Eran jóvenes y valientes, y no creían en cuentos de viejas. Armados con linternas y cámaras, se adentraron en el bosque, riendo y bromeando sobre lo que encontrarían. A medida que avanzaban, el ambiente se volvía más opresivo. Los árboles parecían cerrarse sobre ellos, y el silencio era tan profundo que podían escuchar sus propios corazones latiendo. Llegaron a la cabaña. Era una estructura vieja y decrépita, con ventanas rotas y la puerta colgando de una bisagra. Los amigos se miraron entre sí, dudando por primera vez. Pero el orgullo y la curiosidad fueron más fuertes. Entraron en la cabaña, iluminando cada rincón con sus linternas. No había nada fuera de lo común, solo muebles viejos y polvo acumulado. Uno de ellos, David, se acercó a la ventana. «Vamos, esto es ridículo», dijo, y miró hacia afuera. En ese momento, su rostro se congeló en una expresión de puro terror. Sus amigos corrieron hacia él, pero era demasiado tarde. David cayó al suelo, sin vida. El pánico se apoderó del grupo. Intentaron salir de la cabaña, pero la puerta no se movía. Estaban atrapados. La linterna de uno de ellos cayó al suelo, y en la penumbra comenzaron a escuchar susurros. Eran voces que no podían entender, pero que llenaban el aire con una sensación de desesperación. Uno a uno, los amigos comenzaron a mirar por la ventana, atraídos por una fuerza invisible. Y uno a uno, cayeron muertos, con la misma expresión de terror en sus rostros. La última en quedar fue Laura. Se acurrucó en una esquina, temblando y llorando. No quería mirar, pero sentía una presión creciente en su mente, como si algo la estuviera obligando. No pudo resistir más. Se levantó y caminó hacia la ventana. Cerró los ojos, pero una fuerza invisible los abrió. Y entonces lo vio. No se sabe qué fue lo que vio, pero su grito resonó en el bosque, helando la sangre de cualquiera que lo escuchara. A la mañana siguiente, los cuerpos fueron encontrados por un grupo de búsqueda. Nadie podía explicar lo que había sucedido, pero la leyenda se fortaleció. Ahora, más que nunca, la gente del pueblo sabía que si lo ves, mueres. El pueblo quedó sumido en el miedo y la superstición. Nadie se atrevía a acercarse al bosque, y mucho menos a la cabaña. Sin embargo, la curiosidad humana es una fuerza poderosa, y no pasó mucho tiempo antes de que alguien más decidiera investigar. Esta vez fue un periodista local, intrigado por la historia y decidido a descubrir la verdad. Armado con una cámara y una grabadora, el periodista se adentró en el bosque al caer la noche. A medida que avanzaba, el aire se volvía más frío y el silencio más profundo. Llegó a la cabaña. La estructura parecía aún más deteriorada que antes, como si el tiempo hubiera acelerado su descomposición. Con el corazón latiendo con fuerza, el periodista entró. El interior de la cabaña estaba tal como lo habían descrito: muebles viejos, polvo y una atmósfera opresiva. Encendió su cámara y comenzó a grabar, narrando cada detalle. Se acercó a la ventana, pero recordó la advertencia de la leyenda y decidió no mirar. En su lugar, colocó la cámara en el alféizar, apuntando hacia afuera, y se alejó. Mientras revisaba el resto de la cabaña, comenzó a escuchar los mismos susurros que los amigos habían descrito. Eran voces bajas y distorsionadas, llenas de desesperación. El periodista sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se obligó a seguir grabando. De repente, la cámara en la ventana se apagó. Corrió hacia ella, pero no pudo volver a encenderla.
Algo estaba mal. Decidió abandonar la cabaña y regresar al pueblo. Al revisar las grabaciones, descubrió que la cámara había captado algo extraño justo antes de apagarse. Una figura oscura, apenas visible, parecía moverse en el bosque. El periodista sintió una mezcla de miedo y emoción. Había encontrado algo, pero no sabía qué. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones en su casa, comenzó a escuchar los mismos susurros que había oído en la cabaña. Miró a su alrededor, pero no había nadie. El miedo se apoderó de él. Decidió apagar todo y acostarse, esperando que el sueño lo alejara de esa sensación de terror. Pero los susurros no cesaron. Se hicieron más fuertes, más insistentes. No pudo soportarlo más. Se levantó y miró por la ventana de su habitación, esperando ver algo que explicara los susurros. Y entonces lo vio. La misma figura oscura que había captado su cámara estaba allí, mirándolo fijamente. Sintió un dolor agudo en el pecho y cayó al suelo, sin vida. A la mañana siguiente, su cuerpo fue encontrado por sus colegas. La cámara y la grabadora estaban intactas, pero las grabaciones habían desaparecido. Nadie podía explicar lo que había sucedido, pero la leyenda se había cobrado otra víctima. El miedo en el pueblo creció, y la cabaña en el bosque se convirtió en un lugar prohibido, un recordatorio de que algunas cosas es mejor no verlas. El tiempo pasó, y la historia del periodista se convirtió en una advertencia más para los habitantes del pueblo. Nadie se atrevía a mencionar la cabaña, y mucho menos a acercarse a ella. Sin embargo, la curiosidad humana es insaciable, y siempre hay alguien dispuesto a desafiar lo desconocido. Un día, un grupo de investigadores paranormales llegó al pueblo. Habían oído hablar de la leyenda y estaban decididos a documentar cualquier actividad sobrenatural. Equipados con cámaras, grabadoras y todo tipo de dispositivos, se adentraron en el bosque al caer la noche. A medida que se acercaban a la cabaña, el aire se volvía más pesado y el silencio más profundo. Al llegar, instalaron sus equipos y comenzaron a explorar. La cabaña estaba en ruinas, pero aún se mantenía en pie. Los investigadores se dividieron en grupos, cada uno con una tarea específica. Uno de ellos, un joven llamado Marcos, se acercó a la ventana. Recordando las historias, decidió no mirar directamente. En su lugar, colocó una cámara con visión nocturna apuntando hacia afuera. Mientras tanto, los demás exploraban el interior. Los susurros comenzaron casi de inmediato, llenando el aire con una sensación de desesperación. Los dispositivos de los investigadores captaban fluctuaciones extrañas, pero no podían identificar la fuente. De repente, la cámara de Marcos se apagó. Corrió hacia ella, pero no pudo volver a encenderla. Algo estaba mal. Decidieron revisar las grabaciones en el lugar, temiendo que algo pudiera suceder si se las llevaban. Al reproducir el video, vieron la misma figura oscura que había captado el periodista. Pero esta vez, la figura se movía más cerca, como si estuviera observándolos. El miedo se apoderó del grupo. Intentaron salir de la cabaña, pero la puerta no se movía. Estaban atrapados. Los susurros se hicieron más fuertes, y una sensación de pánico se extendió entre ellos. Uno a uno, comenzaron a mirar por la ventana, atraídos por una fuerza invisible. Y uno a uno, cayeron muertos, con la misma expresión de terror en sus rostros. Marcos fue el último en quedar. Se acurrucó en una esquina, temblando y llorando. No quería mirar, pero sentía una presión creciente en su mente, como si algo lo estuviera obligando. No pudo resistir más. Se levantó y caminó hacia la ventana. Cerró los ojos, pero una fuerza invisible los abrió. Y entonces lo vio. No se sabe qué fue lo que vio, pero su grito resonó en el bosque, helando la sangre de cualquiera que lo escuchara. A la mañana siguiente, los cuerpos fueron encontrados por un grupo de búsqueda. Nadie podía explicar lo que había sucedido, pero la leyenda se fortaleció aún más. Ahora, más que nunca,
la gente del pueblo sabía que si lo ves, mueres. La cabaña quedó abandonada, un lugar prohibido que nadie se atrevía a mencionar. Y así, la leyenda continuó, alimentada por el miedo y la curiosidad de aquellos que no podían resistir la tentación de mirar. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.